Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo estamos? Acá les habla Manu Libre desde su canal, este nuevo proyecto que hemos comenzado para tratar de, como decía en mi primer video, tratar de enseñar un poco sobre la realidad cubana, sobre la realidad de lo que vive el pueblo de Cuba, de lo que vive mi pueblo, y alguna realidad también de los que estamos fuera, de cómo la vamos llevando acá en esta nueva vida en cada uno de los lugares que nos ha acogido. Por supuesto, cada uno tiene su propia experiencia, cada uno tiene su visión, ha tenido su andar, ha tenido su recorrido y ha pasado por diferentes vicisitudes. En el día de hoy quiero hacer otro video de reacción. Si bien esta noticia no es nueva, realmente no es nueva, pero es algo que ha estado es algo que sucedió acá en Uruguay, donde una representante del gobierno uruguayo y miembro del Frente Amplio, esta señorita se llama Micaela Melgar. Ella ha hecho unas declaraciones que son, en una entrevista que hizo a un programa de un youtuber, que son bastante, vamos a decir que en el mejor de los casos bastante ignorantes sus declaraciones. Ha sido una persona que a medida que veamos el video y hagamos un análisis de lo que estuvo diciendo esta muchacha en esta plataforma, en este canal, frente a este entrevistador, el cual quiero decir que hizo una labor bastante pésima, y es algo más que quiero aclarar. Pésima con relación a lo que podemos apreciar nosotros los cubanos, que tenemos otro tipo de idiosincrasia, por decirlo de alguna manera, en relación a los uruguayos. Tenemos otro tipo de carácter, tenemos otro tipo de maneras de enfrentar las cosas. Entonces, acá este muchacho realmente fue bastante blando, pero quiero decirles a aquellos que no han estado acá en Uruguay que generalmente los uruguayos son personas bastante pacíficas a la hora de hablar. O sea, expresan sus opiniones respetando la mayoría de las veces, en la mayoría de las ocasiones, respetando la opinión del otro. Salvo algunas ocasiones en que sean personas extremas, caso que generalmente se ve en aquellos que son seguidores del Frente Amplio o cualquier otra manifestación de izquierda política en el país. Por lo general la gente te escucha y te da su opinión y valora la tuya, o por lo menos la oye, Entonces, te digo, espero que el canal, el video de ayer en el canal te haya gustado, espero que le hayas dado like, espero que te hayas suscrito, espero todas esas cosas por el crecimiento del beneficio de muchas más personas a los que quiero que le llegue este video. Hablando también del mío propio, claro, por supuesto. Ahora, quiero comenzar diciéndote esto respecto a lo que vamos a ver ahora. Esta entrevista se le hizo a esta señorita Micaela. Fue una entrevista bastante difícil de digerir y ustedes se van a dar cuenta del por qué. Aquellos que la hayan visto o que no la hayan visto, pero bueno. Acá te voy a dar, Micaela, la opinión de un cubano, no tuya, que has vivido toda tu vida en democracia, sino la opinión de un cubano que ha vivido toda su vida en dictadura. Y bueno, vamos a comenzar escuchando fragmentos de lo que se habló en esta entrevista. He tomado la parte en la que hace referencia a Cuba, que es en la que quiero hacer hincapié. Siempre los encontrás del lado de defender regímenes que son dictatoriales, ¿no? No te digo ni Palestina, te digo, yo que sé, defender a Cuba, defender la Unión Soviética. A ver, vamos a ponerlo en contexto. El entrevistador antes de esto le estaba preguntando que el Frente Amplio como organización política del Uruguay, que estaba conformada por partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista y otra serie de organizaciones políticas, es una organización como casi todas las que hemos visto y estamos acostumbrados a
a ver en todo este ambiente, en el ambiente latinoamericano, que es una organización que no se pronuncia en contra de las dictaduras. O sea, ellos se pronuncian en contra de todo lo demás. Ellos ven mal todo lo que hacen todos los demás. Por supuesto, gobiernos de derecha, gobiernos liberales, gobiernos demócratas. Pero las dictaduras, ellos la apoyan 100%. O sea, ellos nunca dicen nada negativo, nunca denuncian. No, ellos siempre están a favor de lo que diga la dictadura de La Habana, la dictadura de Caracas y la dictadura de Managua. ¿Está bien? Vamos a seguir escuchando. Soviética, defender China. Si vos mirás, es el alineamiento internacional. Defender China como el gobierno uruguayo. Digamos todo. Sí, está bien. Es interesante esa definición. Después Bueno, realmente es interesante esa definición. Es interesante porque realmente demuestra una doble moral. A ver, todos sabemos que China es una dictadura de las más sanguinarias, una dictadura de izquierda de las más sanguinarias que ha habido en la historia. Los ejemplos hay miles de la Revolución Cultural, de Mao Zedong, la Plaza Tiananmen. A los que quieran lo pueden googlear y pueden ver todas estas atrocidades que hizo la dictadura china, las masacres que han cometido, los asesinatos que han cometido, claro. Como no podía ser de otra manera, no es como que estamos hablando de algo que no es común, sino que es el día a día de las dictaduras de izquierda principalmente. Entonces, por supuesto, ella utiliza esto en su defensa. Y me parece válido que lo utilice en su defensa porque realmente es una falta de moral. Una falta de moral y de principios de todos los gobiernos del mundo, sabiendo que en un país existe una dictadura y tengan representaciones diplomáticas, comercien con ellos, porque tanto en China como en Cuba, como en Corea del Norte, es el Estado quien tiene el control de todo. O sea, ahí no existen otras cosas, es el Estado quien controla todo. China se abrió un poco a lo que es la economía de mercado capitalista porque se dieron cuenta de que la economía socialista no funciona. O sea, China es una dictadura en que lo social y lo político, en esos dos aspectos sigue siendo una dictadura de las más reacias, de las más crueles. Pero en la parte económica, China se abrió el libre mercado, porque el modelo económico socialista no funcionó, no funciona y nunca funcionará. China se dio cuenta de eso y bueno, esa es la razón por la que hoy en China ha florecido como una potencia económica mundial y la razón por la que mucha gente comercia con China, aún sabiendo que China es una dictadura. La profundizamos. Pero lo que te quiero decir es, mirás la alineación internacional del Partido Comunista Uruguayo y se cansó de defender dictaduras, lo mirás a la interna y es muy democrático. ¿Por qué se da esa paradoja? Sí, no sé mucho a qué te referís con defender dictaduras. Y Cuba, por ejemplo, sabes que es un régimen Cuba no es una dictadura, pero... ¿Cómo no vas? Bien, aquí llega el plato fuerte de este video. Aquí llega lo principal de este video. Esta señorita afirma que Cuba no es una dictadura. Y Micaela, te voy a hacer una tonadita de una canción que se hizo popular en Cuba, una conga que se hizo popular en Cuba, que es un género de musical que tenemos en Cuba, muy sabroso, es de la región oriental, y te voy a hacer una tonadita con respecto a tu nombre que se usa en esta canción. Y dice así: Micaela se fue para Cuba buscando camino. Micaela, son malas, no sabe lo que te viene en el destino. Y es así, Micaela. Si te vas para Cuba, no sabes, no tienes ni idea de lo que te va a llevar el destino. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Micaela y vamos a profundizar entonces ahora en qué pasa, qué sucede con esto. ¿Va en serio? ¿Cuba no es una dictadura? Sí, en serio. Pero aparte,
Digo, más allá de eso, que igual capaz que con Cuba cometo el error de decir algo que no debería decir sobre ningún otro país, porque no debería caracterizar la realidad de ningún país que no sea el mío. Estoy completamente de acuerdo contigo, Micaela. No deberías cometer ese error. De hecho, lo cometiste en esta entrevista y no deberías volverlo a hacer. No deberías caracterizar la realidad de un país que es diferente al tuyo y del cual solamente tienes referencia por las clases que te han dado del Partido Comunista. No deberías caracterizar la realidad de una nación en la que tú ni has vivido y de la cual no conoces absolutamente nada, solamente el adoctrinamiento que has recibido de acuerdo a tu ideología. Y es por eso que te hago este video. Y es por eso que hago este video no solamente para Micaela, sino también para todos aquellos uruguayos que viven acá o donde quiera que me puedan escuchar y que sepan que esta es la representación que ustedes a veces tanto defienden. Una persona que defiende, valga la redundancia, defiende a una dictadura y que descaradamente en un programa de televisión dice que no lo es. Pero vamos a seguir escuchando qué más dice Micaela. Pero bueno, con Cuba capaz que porque siento demasiado cercano su realidad, pero porque me crié con su historia y con sus concepciones y con su cultura, con su lucha, y me inspiró, y como todos los jóvenes, creo, de América Latina, ¿no?, que vemos en Cuba. Ahí está. Esa es la verdad de la verdad. Ese es el pollo del arroz con pollo. O sea, Micaela, como todo joven que tiene una revolución en su mente, se crió con la falsa historia de los barbudos que bajaron de la sierra, que liberaron al pueblo de la opresión, que liberaron al pueblo de la ignominia. O sea, Micaela se crió con un montón de mentiras. Mentiras que la dictadura ha exportado a toda América Latina. Y vamos a empezar por acá. En el año 1959, cuando triunfa la mal llamada Revolución Cubana, para los que creen que triunfó la Revolución Cubana, o sea, esto estaría bueno para hacerles otro video más adelante para que entiendan cómo fue que llegó al poder Fidel Castro, pero sé que no lo saben. Ella dice que ella creció con la historia de Cuba. No, tú no creciste con la historia de Cuba, tú no conoces la historia de Cuba, porque la historia de Cuba comienza, la que se puede recoger, la que se puede leer, comienza con la llegada de los españoles a Cuba por la región oriental. Esa es la historia de Cuba. ¿Dónde comienza la historia de Cuba? O sea, tú creciste con la historia que en el año 60 la dictadura cubana exportó a todos los países de América Latina, exportó a todas las mentes como la tuya, que sinceramente yo no creo que muchas personas que sigan esta línea de pensamiento tuyo sean inteligentes, no lo creo, porque las evidencias son solamente negacionistas de la verdad. Son personas que constantemente niegan la verdad solamente para enfatizar un punto a su favor. Por eso, ahí no te voy a dar no te voy a ceder esa. Fidel Castro, como te decía anteriormente, se encargó de exportar una ideología, una mentira, una historia, un cuento de hadas al resto de América Latina, para hacer que causar exactamente lo que ha causado en todos estos años: desestabilizaciones, protestas, luchas internas, muerte, grupos paramilitares, ejércitos fuera de la constitución de cada país. Eso es lo que ha logrado la dictadura cubana. Eso es lo que ha promovido la dictadura cubana. Y tú has sido una de las consumidoras de ese producto. Tú no conoces la cultura de Cuba. Tú no conoces la identidad de los cubanos. Tú no conoces la realidad de los cubanos y mucho menos conoces la historia de Cuba. Lo mejor que te puede pasar en la vida, que es liberarte. Pero es una dictadura de partido único, no hay oposición. Si yo quiero quejarme de algo, tengo... A ver, voy a parar ahí porque ahí entra otro punto interesante. Lo mejor que puede pasarte en la vida es liberarte. En eso tienes toda la razón.
Vaya, 100 puntos, Micaela. En eso tienes la razón. Yo estoy acá en Uruguay porque me liberé de la dictadura cubana. Y es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. En eso tienes toda la razón. Ahora, lo que hizo Fidel Castro no fue liberar al pueblo de Cuba. Lo que hizo Fidel Castro fue sumir un país entero en la ruina, en la decadencia, en la miseria. Eso fue lo que hizo Fidel Castro. Más adelante voy a darme la tareita de hacer un buen estudio, a pesar de que los datos los tengo, respecto a lo que significó la dictadura cubana y la llegada de la revolución cubana para los cubanos. Cosas que ojalá puedan escuchar todos los uruguayos, ojalá los uruguayos puedan decir, esto no es lo que quiero para mi país y esto es lo que defiende el Frente Amplio como organización política del Partido Comunista y del Partido Socialista. Ojalá. Y el temita del partido único lo tengo bastante criticado, digamos, teóricamente, porque el tema del voto y cuánta gente vota, y a qué partidos puedes votar, y qué termina siendo eso, qué termina, cuál es el grado de democratización en eso o no, es otra discusión sobre, Eso es sencillo, Micaela. En los países con democracia, donde los poderes están separados, como por ejemplo tu país, Uruguay, la gente vota y vota por el candidato presidencial que quiere. Es sencillo. Acá solamente tienes que recorrer, ahora mismo que estamos en tiempo de elecciones, tienes que recorrer las calles y vas a ver las agrupaciones políticas, los candidatos y la gente el día del voto va a votar exactamente por el que quiera. Porque el que ellos crean que le va a traer un beneficio al país entero y a los uruguayos en particular. Eso es la democracia. No hay otra manera de decirlo. La democracia es el poder que tiene el ciudadano de elegir, de escoger entre varias opciones. En Cuba, el partido único es, como lo dice la palabra, partido único. No hay ni dos ni tres. No existe otro partido que no sea ese. De hecho, está reconocido por la Constitución cubana, la nueva Constitución cubana, el nuevo papelón ese que hicieron ahí, que el partido único está por encima de la propia Constitución, que es la Carta Magna de una nación. O sea, Micaela, sinceramente no sé de dónde sacas tú esas ideas de que el partido único que no es democracia, o sea, es democracia y que lo que no es democracia es tener varios partidos por el que tú puedas escoger a quien tú creas que te va a representar mejor como presidente de la nación y tú escojas. O sea, que eso no es democracia, entonces. La democracia es lo que tiene Cuba, a tu parecer. Tesis de ciencia política del Uruguay sobre específicamente Cuba y la votación, que está muy buena, pero sobre eso podríamos hablar un montón. Sobre el rol del voto en la democracia, para mí la democracia es otra cosa, es la capacidad que tenga la gente de tomar decisiones, ¿no? La tiene muy restringida. Si vos querés decidir hacer un... O sea, decidir por tu presidente no es tomar decisiones. Escoger tu presidente y la fórmula de gobierno que él trae y el plan de gobierno que él trae no es escoger, no es decidir. O sea, esta muchacha me va a volver loco a mí, no veo coherencia en lo que está diciendo. Por un lado está negando de que la democracia que existe en los países donde se respeta la democracia no es tal democracia. Por otro lado está diciendo que la democracia es el poder de decidir. Y si tú vas y votas por el candidato presidencial de tu preferencia, con la fórmula de gobierno de tu preferencia, con el programa de gobierno de tu preferencia, ¿eso no es decidir? Entonces, ¿exactamente qué cosa es? Partido político que no sea el comunista no lo puedes hacer. Eso no es verdad, pero... Más restringido que eso. Eso no es verdad, pero más... A ver, Micaela, sí es verdad. Sí es verdad. En Cuba hay un solo partido político. Partido Comunista de Cuba. No existe oposición. De eso Fidel Castro se encargó en el año 60 de desmantelar la oposición, de eliminar la oposición, de asesinar a casi todos los opositores. Entonces sí es verdad, Micaela.
Existe un solo partido político y no hay opciones de crear otro. No hay. De hecho, ni las personas que son opositoras, abiertamente opositoras al régimen, se pueden postular para ser representantes de barrio. No lo permite la dictadura. No sé si tú sabes eso. Pero bueno, si tú no lo sabes, que después voy a dar mis consideraciones respecto a lo que tú sabes y lo que crees saber, estaría bueno que lo supiera el resto de los uruguayos. Porque este pensamiento de esta muchacha es el que tiene el partido político que ellos piensan que le va a traer la mejoría al país. Más allá de eso, que podríamos hablar de la forma. Tienes que pedir permiso para organizar una marcha. Acá también. No hay medios libres. Acá también. No, si yo quiero hacer una manifestación Spoiler, ahora en la puerta de este medio, lo puedo hacer. Sí, Quiero ir a la presidencia, lo puedo hacer. No, sí, no. No puedo cortar la calle, pero lo puedo hacer. Allá también. Ah. Y acá. No, Micaela, en Cuba no se puede pedir permiso para hacer una marcha. Te dicen que por la Constitución lo puedes hacer, pero cuando vas a pedir el permiso te lo niegan, o no te atienden, o te espera la seguridad del Estado en la entrada del lugar donde vas a ir a pedir permiso, y entonces tienes que hacer una directa desde antes diciendo que vas a ir a tal lugar a pedir permiso, ir con el teléfono encendido para que la seguridad del Estado no te secuestre en medio de la calle y no te meta preso. Donde vas a estar en una prisión sin ninguna condiciones, sin nada, o sea, sin garantías ni siquiera para tu vida, y vas a estar ahí. O sea, no se puede ni pedir permiso para realizar una marcha en Cuba. En Cuba todo lo que vaya en contra de la dictadura está prohibido, Micaela, está prohibido. No se puede hacer. Es ilegal. Tenés que pedir Amiga. permiso. Perdón, pero sí. O sea, hablemos con cuestiones de la realidad. Acá. Bueno, vamos a hablar con cuestiones de la realidad de la cual tú pareces estar bastante desconectada. Todo parece indicar de que tú vivas ajena a esta realidad o que te ha hecho tener una mente bastante tergiversada. De hecho, es la misma mente tergiversada que tienen la mayoría de los jóvenes hoy en el mundo que abogan por tener gobiernos socialistas y comunistas viviendo en democracia, porque nunca han conocido lo que es tener un gobierno socialista y comunista o una dictadura socialista y comunista. Ustedes lo tuvieron, el Frente Amplio estuvo aquí 15 años y déjame decirte que hay bastantes opiniones encontradas entre las personas que sí reconocen la verdad y sabemos que lo que ha sucedido o lo que sucedió con la economía durante esos 15 años. Sí, puede ser que al particular le haya ido muy bien, puede ser que el gobierno haya despifarrado dinero y le haya alegrado el corazón a mucha gente, pero la economía del país quedó hecha un desastre. Los piquetes están prohibidos, hay que pedir permiso para hacer marchas. Toda la vida organicé marchas, toda la vida avisé al Ministerio del Interior. Porque si no, te reprimen. Tienes que avisar, no pedir permiso. Es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, evidentemente esta muchacha siempre viene con una idea tergiversada de la realidad y además lo afirma con mentiras. O sea, no es lo mismo pedir permiso, no es lo mismo pedir un permiso que notificar. No es igual. O sea, voy a hacer una marcha el día 25. Sí, ok, perfecto. ¿Puedo hacer una marcha el día 25? O sea, me parece que es diferente. Me parece que suena diferente. No sé, a lo mejor las clases de español en el tiempo en que esta muchacha fue a la escuela eran malas, le tocó una profesora muy mala o no iba, porque era una profesora de izquierda y no iba simplemente a dar clases y cobrar su salario el mes entero. Puede ser que pase eso también. No sé qué puede ocurrir ahí. Hay marchas que están prohibidas en Cuba. Hay gente reprimida que sale a marchar a protestar algo. No, hermano, no hay marchas que están prohibidas en Cuba. Todas las marchas están prohibidas en Cuba, menos las que convoca el Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas, los CDR y todas las organizaciones políticas de la dictadura. Son las únicas marchas legales. Una marcha con un cronograma, una marcha donde se dice que hay que decir, donde se piensa que hay que decir, donde se come lo que hay que decir.
No es que hay marchas que están prohibidas. O sea, por eso les decía al inicio de esta entrevista que este entrevistador no se preparó bastante bien con el tema de la realidad cubana. Porque a pesar de llevarlo todo suave, todo nice, todo bastante bien, todo bastante correcto, éticamente correcto, políticamente correcto, este muchacho no sabe la realidad cubana. Conoce algo de ella, pero no es capaz de rebatirle con la verdad a esta persona que lo único que hace es mentir. Mentir en un espacio público tratando de engañar al pueblo uruguayo. ¿Sabes qué, Micaela? Hay muchos cubanos en Uruguay que no van a permitir que personas como tú engañen al pueblo uruguayo con todas esas mentiras. Y lo meten para adentro políticamente, no porque cortaron la calle. Podríamos ir discutiendo sobre la interna de Cuba, cosa que no quiero hacer porque, como decía, no debería cometer el error de hablar de política interna no y deberías de hacerlo. Caracterizaciones de gobierno, de política interna, eso, de ningún país, porque no me corresponde, porque eso lo tiene que decidir y caracterizar cada uno de los países. Exactamente, Micaela. Y cada uno de los cubanos, o la mayoría, o la gran inmensa de la mayoría de la población en Cuba, está en contra de la dictadura. O sea que los cubanos ya decidieron el 11 de julio, salieron a las calles y el pueblo protestó y dijo: abajo la dictadura, queremos libertad. ¿No lo viste? ¿No lo entendiste así? O sea, el mismo pueblo cubano que vive diariamente el régimen de opresión, que vive diariamente las carencias, que vive diariamente la falta de todo, principalmente de libertad. El mismo pueblo cubano salió a la calle el 11 de julio y manifestó su derecho de decir: no queremos dictadura. O sea que tú, uruguaya, que has vivido en democracia toda tu vida, porque no creo que hayas vivido la época de la dictadura acá en Uruguay, no tienes el derecho de hablar por el nombre de los cubanos, y mucho menos de lavarle el rostro a una dictadura que ha asesinado a miles y miles de cubanos durante estos 64 años. Con Cuba estaba tratando de justificar porque obviamente me mueven cuestiones emocionales, como creo que a un montón de gente que le pasa con Cuba. Sí, hay un montón de gente descerebrada que le mueven cuestiones emocionales con respecto a Cuba, sobre todo para decir las mentiras que tú dices, sobre todo para crear un estado de opinión respecto a la población, diciendo que la lucha es quitarle al que produce, quitarle al que hace, quitarle al que genera riqueza para darle al que no hace absolutamente nada. Sí, hay un montón de gente descerebrada como tú, hay un montón de gente que en su interior lo único que desean es ver al otro más jodido que él. Pero porque no se levantan, porque dicen no voy a trabajar, porque dicen voy a producir y porque dicen voy a hacer más grande este país. O sea, hay un montón de gente que sí. Y ese montón de gente es al que tu discurso va dirigido. Tu discurso va dirigido a esas personas que creen que la salvación va a venir de un Estado totalitario, de un Estado controlador, de un Estado dueño de todo, donde la libertad de comerciar, de expresarse, de decir, esa libertad va a estar restringida o va a ser anulada por completo, como sucedió en Cuba. Por eso tú dices estas cosas ahí. Lo que es lamentable que en un programa donde se va a hablar de Cuba y se va a hablar de la dictadura, en una entrevista que se va a hablar de Cuba y se va a hablar de la dictadura, no inviten a un cubano. Hay muchos cubanos acá en Uruguay. Hay muchos cubanos que saben por qué salimos de Cuba. Habemos muchos cubanos que sabemos por qué salimos de Cuba. Hay muchos cubanos que somos conscientes de quién es el culpable de que hayamos tenido que salir de Cuba. ¿Por qué no invitaran a esos cubanos a ese tipo de programas para tener un debate real donde podamos decirle en la cara a esta señorita que es una mentirosa? Te diré en el mundo, ¿no? Que ven en Cuba una experiencia de resistencia y una experiencia de liberación de un pueblo a pesar
de condiciones terribles que ha vivido por un bloqueo de un país que está caracterizado como un crimen muchísimos años y tal. A ver, yo sé que hay muchas personas que a lo mejor van a consumir mi video por el carisma que tengo, por la gracia, pero que le va a resultar un poco difícil tragarse todo lo que está diciendo esta muchacha. Y le va a resultar incluso hasta nauseabundo, le va a provocar náusea escuchar lo que dice esta muchacha. Es increíble que en pleno siglo XXI, con toda la información a la que tenemos acceso, de las cuales se ha revelado mucho, todavía ni la mayoría, yo creo que ni un 5% de la verdad de lo que ha sido la dictadura cubana para el pueblo de Cuba, haya personas que digan con este nivel de cinismo y descaro que Cuba es un faro, que Cuba es una guía para los pueblos de América. Desgraciadamente ese es el discurso que promueve la izquierda, es el discurso que promueven los partidos comunistas y socialistas en toda América Latina. Es el discurso que cuando llegan al poder estos partidos destruyen a los países completamente. Acaban con su economía, acaban con su seguridad social, acaban con todo. Esta es la mentira que se ha enraizado dentro de la sociedad latinoamericana. Cuba es un faro. Cuba no es ni una antorcha apagada. Desgraciadamente, y para mi dolor como cubano, de lo que otrora fue una de las naciones más prósperas del mundo, no solamente de América Latina, del mundo. En el año 60 se convirtió en el toile, en la letrina que es hoy. Desgraciadamente, Micaela. Nefasto bloquear, nefasto embargar, haber invadido la bahía de Cochinos, todo horrible. A ver, déjame aclararte esto, entrevistador. Estados Unidos no invadió la bahía de Cochinos. O sea, esa es otra de las mentiras que la dictadura cubana, a través de la historia, ha intentado esparcir entre los pueblos de América. Por supuesto, entre personas descerebradas, porque aquel que conozca la historia de verdad sabe que eso no ocurrió así. O sea, no fue Estados Unidos que invadió la bahía de Cochinos. Fue un grupo de cubanos que fueron despojados de todas sus propiedades, que se unieron en los Estados Unidos y salieron para liberar el país de la debacle comunista que venía. El gobierno norteamericano, en ese momento estaba el presidente Kennedy, demócrata. El gobierno norteamericano prometió ayudar a estos cubanos una vez que ellos hubieran tomado un punto y hubieran declarado un territorio libre y hubieran solicitado ayuda a los Estados Unidos, cosa que no ocurrió. Estos cubanos, muchos fueron masacrados y otros fueron hechos prisioneros. Pero no había norteamericanos ahí. No fue la tan cacareada primera derrota del imperialismo yanqui en América. Le guste o no le guste, le duela o no le duela, a los que le duele escucharlo, Estados Unidos no ha sido derrotado nunca en América. Y bueno, sigamos escuchando a ver qué dice. Pero bueno, quería aclarar este punto porque otra cosa más que dijo él fue con relación al embargo. No es censurable el embargo, no es cuestionable el embargo. El embargo simplemente es una respuesta al robo que hizo la dictadura a un montón de propietarios, tanto norteamericanos como cubanos. La dictadura quitó, expropió todo lo que era privado, desde un almacén pequeño o boliche, como le llaman acá, hasta grandes tiendas, cines, teatros, todo lo que era privado la dictadura lo expropió. Díganme si eso es lo que ustedes quieren también en Uruguay. Porque fue lo que hizo también Chávez en Venezuela. Es lo que están haciendo en Nicaragua, en todos lugares donde existe una dictadura como esta. Y ni hablar de los países de Europa y Asia donde existen las dictaduras. ¿Para qué hablar de eso? Pero esto es lo que ustedes quieren. Ese es el tipo de gobierno que ustedes quieren.
La mentalidad de que si hay ricos y hay pobres, es bueno que se le quiten a todos y todos seamos pobres. Eso es lo que ustedes quieren fomentar, la envidia. Sí. Todo eso. Ta. No justifica todo lo otro, igual, Sí, ¿no? que todo lo otro es lo que yo un poco pongo en cuestión, pero más allá de todas esas cosas que Para no estamos embarrarla, diciendo, que podríamos seguir. para Otro no día embarrarla, hablamos de por las eso, democracias. Las ¿Y democracias qué es- distintas. ¿Qué es una democracia? ¿Qué es una democracia occidental que nosotros creemos que es súper fantástica? Como la de Estados Unidos, ponele. Yo viví en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos, estudié ciencia política en Nueva York. Noticia. La comunista vivió en Estados Unidos, estudió ciencias políticas en Nueva York, estudió en el capitalismo. Chica, ¿por qué no fuiste a la Ñico López, que está allá en Cuba, que es la escuela de formación del Partido Comunista, y pasaste un cursito allá y te graduaste, hiciste un posgrado y una maestría? Quizás hubieras salido con un poquitico más de elementos para defender la tiranía y la dictadura cubana. No, tú fuiste a estudiar al capitalismo cruel, inhumano, salvaje, al monstruo. A ese lugar es donde tú fuiste a estudiar. Ahí me imagino que recibiste la mejor educación, con los mejores textos, los mejores cuadernos, los mejores útiles escolares. Me imagino que fue una beca pagada, o sea que fue gratis. Fue gratis. O sea, ese capitalismo cruel, esa economía neoliberal asesina, a la que ustedes la izquierda le tiene tanto miedo, hizo todo eso por ti. ¡Wow! ¡Qué noticia! ¡Qué clase de noticia! O sea, hay que ser bien descerebrado, caballero, hay que ser bien descerebrado para escuchar todo esto y no cuestionar a esta mujer por qué rayos fue a estudiar a Estados Unidos. ¿Por qué rayos fue a estudiar a un país que es la insignia del neoliberalismo y del capitalismo, que es la cumbre del capitalismo? Hice una pasantía en el Partido Demócrata, o sea, tengo cero balde con... ¿Sos agente de la CIA, no? Bueno, agente de la CIA no creo que sea, pero sí con toda la política esta que tiene el Partido Demócrata actualmente en los Estados Unidos, secuestrado por el ala izquierda radical que tienen, donde casi todo el mundo es comunista, en esa ala izquierda radical me refiero, es lógico. Es lógico que el pensamiento de esta niña sea así, es lógico que el Partido Demócrata la haya llevado a Estados Unidos a pasar una pasantía, a hacer una pasantía, es lógico. Claro, está reclutando a todo el que tiene una mente tergiversada como la de ella para aplicarla en el resto de América. O sea, esto es un movimiento global. Si se dan cuenta, es un movimiento global que lo que está queriendo es implementar todos estos sistemas totalitarios en los demás países. Y por supuesto, ¿dónde es caldo de cultivo estos sistemas? Son como los virus y las plagas y las bacterias. En los países donde tienen menos desarrollo en lo que es la parte escolar, intelectual. Países donde los maestros están dominados por la izquierda y donde no se les prohíbe hablar de Dios a los muchachos en la escuela, pero sí se les habla de lo grande que fue la Revolución Cubana y la figura del asesino de Che Guevara y la figura del asesino de Fidel Castro. ¿Sos una infiltrada? O de la KGB O la KGB de la CIA. Pero para no embarrarla con el clásico debate de Cuba, sí, de la KGB, ¿no? creo que es mejor. Mi pregunta anterior, ¿cuál era? Y te vuelvo a encauzar, ¿no? Digo, Vos porque tenés una la contradicción. democracia estadounidense que votan 3 viejas, blancas, chetas, y toman decisiones por millones y millones y millones. A ver, yo no sé de dónde esta muchacha saca que en la democracia estadounidense votan 3 viejas chetas blancas. Realmente no sé de dónde lo saca. En la democracia estadounidense vota el pueblo norteamericano. Vota el que quiere votar. Vota el que tiene el derecho constitucional de hacerlo. No 3 viejas chetas blancas. O sea, me parece que es un comentario bastante denigrante. O sea, es parte de lo mismo con la izquierda. Cuando la izquierda no tiene datos para debatir, cuando la izquierda no tiene datos, no tiene la verdad en su mano, lo que hace entonces es denigrar y ofender. Es exactamente el proyecto de la izquierda. Y en este caso es el proyecto de esta muchacha que representa de lo más bien ese pensamiento zurdo acá en Uruguay. De personas
que no tienen la más cercana posibilidad de tomar una decisión al respecto del curso de su vida. O sea, votar, o sea, si yo no tengo si yo no puedo tomar la decisión sobre el curso de mi vida, no tiene nada que ver con que yo pueda votar por el presidente y por el plan de gobierno del presidente, o el que yo quiero que sea el presidente. O sea, no hay sentido. Te das cuenta que no tiene sentido lo que dicen. O sea, es divagando, es creando una especie de duda en el consumidor del producto, diciéndole, bueno, pero tú no tienes la posibilidad, no tienes el chance de hacerlo. Y tú dices, bueno, ¿cómo no tengo el chance de hacerlo si yo puedo ir a una urna donde está la casilla del candidato a la presidencia y yo puedo votar directamente por él? ¿Cómo es que no tengo el chance de hacerlo? ¿Cómo es que no tengo la posibilidad de hacerlo? Esta muchacha, te das cuenta que no sabe nada de lo que está diciendo. Sin embargo, está en un programa de televisión donde su mensaje llega a miles de personas. No sé cuánta gente puede haber escuchado estas tonterías, pero llega a miles de personas. Y eso sí nos parece una democracia, y lo de Cuba, que tienen Lo es. organización, o sea, que tienen la capacidad de organizarse a nivel territorial de su cuadra para tomar la decisión sobre la... A ver, Micaela, y a todos los uruguayos, en Cuba no existe esa capacidad. A ver, en Cuba lo que existe se llama Comité de Defensa de la Revolución. Eso es el chivato de la cuadra que se encarga de decir todo lo que haces, sea bueno o sea malo, en qué pasos andas, para que el jefe de sector del barrio pueda tener un expediente en contra tuya a la hora de meterte preso. Para que cuando vayas preso por disentir en contra de la dictadura cubana, entonces vayas preso porque compraste aceite de alguien que se lo robó de una panadería, porque compraste harina de alguien que se lo robó de una panadería, porque compraste algo que es mal habido, porque en Cuba desgraciadamente mucha gente roba para vivir. Roba de los centros de trabajo y lo vende. Y el Estado es consciente de eso, se sabe, todo el mundo sabe qué pasa y nadie hace absolutamente nada. ¿Para qué? Para que cuando el jefe del sector vaya a apresarte y te lleven a juicio, llevarte a juicio por todas estas cosas. No llevarte a juicio porque dijiste abajo Fidel y abajo la dictadura. Para después decir delante de todos los lugares, todos estos tribunales internacionales y toda esta gente que hacen de la vista gorda y miran para un lado con el tema de las dictaduras, como pasan en Venezuela, Nicaragua y Cuba, decir que ellos son inocentes, que ellos no meten preso a gente por tener una idea diferente. El futuro de todo, de lo que pasa en su vida, sí. Nos parece que no. Entonces el grado de participación ahí, pero es pensar No hay grado en qué valorás, si valorás el voto o valorás la participación. Es una Ajá, o sea, que ahora vamos allá. Te voy a poner el ejemplo claro. Entonces la Alemania nazi era una democracia espectacular. Ahí no había un régimen dictatorial, no era fascista, que dicho sea de paso, el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, Nacional Socialista, era el partido de Adolfo Hitler, era el partido que estuvo en el poder, que llegó por el voto popular mediante esos discursos de odio, a los cuales a ustedes de la izquierda les encanta decir que los demás son los culpables de lo que les sucede. O sea, que si tú no trabajas es porque el otro tiene la culpa de que tú no quieras trabajar, que si en tu casa tú no tienes un televisor de 65 pulgadas es porque el que trabaja y se lo compró es culpable porque él lo tiene y tú no. O sea, exacerbando todos esos sentimientos de envidia, todo ese rencor. Entonces el Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler, que llegó al poder mediante las elecciones usando todos estos métodos de la izquierda, entonces no se convirtió en una dictadura, no se convirtió en un peligro para la humanidad, no asesinó a nadie, simplemente estaba expandiéndose porque se le ocurrió que él era el dueño de Europa y que tenía que tomar el control de todo eso. Bueno, ¿y para qué? No podemos juzgarlo. No podemos juzgarlo. Según la línea de pensamiento de esta muchacha, no se puede juzgar. Se dan cuenta lo terrible de todo esto, se dan cuenta lo mal que está todo este discurso.
Y lo peor de todo es que hay gente que la escucha y hay gente que le cree. Una discusión que hay que dar. La paradoja que te digo, Que hay que dar, es lo que vos ves. Si a vos te parece que el sistema electoral es lo que hablábamos de la cultura y, y la contrahegemonía, o sea, hay que discutirlo, hay que charlar sobre eso. Y es lo que vos valorás, o sea, valorás más algo o lo otro, o sea, valorás más tener capacidades de tomar decisiones o valorás más la existencia del voto. Ese, de verdad, o sea, me encantaría poder discutirlo. O sea, que tú vayas a votar a una urna, que tú puedas escoger entre chocolate, fresa y mantecado, no es decisión. O sea, tú no decides. Si tú puedes escoger, si tú te vas a ir a comprar tus championes, como se le dicen aquí a los tenis, tus championes, en Tres Cruces, en Punta Carreta, en Nuevo Centro, Montevideo Shopping, entonces no, tú no puedes escoger, tú no escoges, no estás escogiendo ahí. No tienes capacidad de decidir. Porque tiene que ser un montón de gente la que decida por ti cuáles son los campeones que tú quieres llevar. Según la línea de pensamiento de Micaelita, de esta muchachita que tiene su cerebro bastante atrofiado por todas las cosas que está diciendo. No la conozco en lo personal, pero bueno, es evidente que una persona normal no puede decir todo lo que está diciendo. Cuando la realidad, la evidencia empírica, lo que está a la mano, es totalmente diferente a lo que está diciendo. Es algo absolutamente loco escuchar todas estas cosas. Por horas, porque es como, ¿qué preferís vos? Si algún tipo de derecho u otro, si preferís la igualdad o la libertad. O sea, hay una falsa oposición ahí. Si existe esa y los que te sacan el derecho, y los que te sacan el derecho al voto te dicen, no, como te podés organizar territorialmente. No, te sacan el derecho a la alimentación. Es lo mismo. Ejemplo. Exactamente lo mismo. Es esa discusión. Bueno, pero lo que te iba a decir. Es esa discusión. Qué locura, por Dios. Te sacan el derecho a la alimentación. O sea, si tú trabajas en un país como Uruguay, donde hay separación de poderes, donde hay una democracia, hasta el día de hoy, y tú ganas un salario y tú vas a comprar en un mercado, en un almacén, o sea, te sacan el derecho a la alimentación si no votas por el partido de blanco o colorado. Es una locura total lo que está diciendo esta mujer. Eso no pasa ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún país donde haya una democracia. Eso pasa en los regímenes dictatoriales, donde primero te matan por hambre para doblegar tu espíritu. No, primero te matan, después te torturan, después te matan por hambre, después doblegan tu espíritu y después te conviertes en un borrego, en un carnero, con un sonajero en el cuello que vas diciendo ve por toda la calle, que va repitiendo el mismo discurso de la dictadura, que nosotros somos buenos y todo lo demás es malo, que Estados Unidos es lo peor del mundo. Porque algo pasa con estas personas de izquierda. Cuando le mientas que en Cuba hay una dictadura, enseguida saltan a los Estados Unidos y te dicen que ¿qué tú quieres? ¿La democracia norteamericana? O sea, te das cuenta que es la misma enseñanza, es la misma forma de pensar que teníamos en Cuba, la misma forma de pensar que Fidel Castro traspasó a toda América Latina. Te das cuenta que es toda la basura que se importó desde La Habana al resto. Cuando tú hablas de la libertad, que es el derecho fundamental de cada ser humano, cuando tú hablas sobre eso, entonces hay que hablar de Estados Unidos. O sea, ¿por qué en Cuba hay dictadura? Ah, pero tú no me vas a hablar de la democracia norteamericana. Es la misma, es el mismo modus operandi. Le hablas de una cosa, le hablas sobre la realidad cubana, le hablas sobre la falta de libertades, le hablas sobre los asesinatos, le hablas sobre las violaciones de los derechos humanos y saltan a los Estados Unidos. Si tú le dices ahora, ¿por qué Luis Manuel Otero Alcántara, por qué Michael El Sorbo están presos en Cuba por solamente ser partícipes de una canción, Patria y Vida, ganadora de un Grammy? Entonces ellos te dicen que George Floyd fue asesinado en Estados Unidos por un policía blanco, racista, en una sociedad patriarcal y no sé qué y no sé cuánta, hegemónica y capitalista. Estamos hablando de por qué Michael El Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara están presos en Cuba. Estamos hablando de por qué ahora mismo José Daniel Ferrer está preso en Cuba.
simplemente por hacer disidencia en contra de la dictadura. De eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué me tienes que hablar de Estados Unidos? Yo creo que a los zurdos les gusta más Estados Unidos que a las personas de derecha. Yo creo que a los comunistas del mundo entero les gusta más Estados Unidos que a los propios cubanos que lo tienen a 90 millas y que es la mayor parte de la migración ha ido hacia ese país. Es inconcebible el razonamiento de todas estas personas. ¿Qué pones sobre la mesa? Voy a la pregunta anterior. ¿Qué es lo que te importa? ¿Que te crezca el cerebro? O sea, tener posibilidades de criarte con posibilidades de desarrollar tus órganos porque estás comiendo o no. ¿Qué es lo que te importa? ¿Tener el cerebro adoctrinado, lleno de mentiras? ¿Eso es lo que te importa? ¿O votar por la libertad, votar por la democracia, votar por la perpetuidad de tus libertades? Eso es lo único que hay que hacer. O sea, ella está hablando de comer. O sea, si tú votas por mí, yo te doy comida para que te crezcan tus órganos. Olvídate de tu libertad. Tu libertad no la necesitas. Lo que necesitas es comer para crecer. Tú necesitas comer para que tu cerebro crezca. Y yo necesito enseñarte, como se enseña en las escuelas en Cuba, en la primaria, cuando estás comenzando a leer y a escribir, la F de fusil, la G de guerra, la F de Fidel. Fidel nos liberó del imperialismo yanqui. Fidel es nuestro héroe y nuestro salvador. Fidel es nuestro nuevo Jesús. O sea, eso es lo que tú llamas por educación, el adoctrinamiento constante. El pionero por el comunismo seremos como el Che, el saludo de todos los niños en las escuelas en Cuba, que es lo primero que hacen cuando llegan a una escuela, los paran en una plaza, no importa si haya sol, si haya calor, si hayan desayunado o no, y los ponen a recitar ese lema de pioneros por el comunismo seremos como el Che. Eso es lo que tú llamas educación, eso es lo que tú quieres para Uruguay también. ¿Eso es lo que te parece que es bueno, Micaela? ¿Realmente esa es tu idea de democracia, independencia y libertad? Uf. Oigan, uruguayos, que esto es lo que viene. O no, y votar. Que no vas a votar, porque en Estados Unidos no vas a votar. O sea, te vas a cagar de hambre toda la vida, no vas a ir a la educación, no vas a tener salud, pero capaz que vas a votar. Después no vas a votar igual. A ver, estamos hablando de Estados Unidos. O sea, esta muchacha, por supuesto, lo mismo que decía ahorita, empezamos hablando de Cuba, en Cuba hay dictadura, y ella saltó a los Estados Unidos. En Estados Unidos no vas a votar. Bueno, ya explicamos ese punto. En Estados Unidos sí vas a votar. En Estados Unidos sí vas a votar. Votas por el partido de tu preferencia, por el candidato de tu preferencia, por el plan de gobierno de tu preferencia y por la fórmula de gobierno de tu preferencia. Como se hace en cualquier país con democracia. Sí vas a votar. En Estados Unidos estamos hablando que es el país donde la economía, donde los alimentos son los más baratos del mundo. Donde llegan las personas que son emigrantes y le dan unas tarjetas que se llaman los full stamp. Muchos cubanos le dicen food stamp, pero son los full stamp, que son unas tarjetas de alimentación que les sobra la comida para comer como reyes el mes entero, Micaela. No sé si tú lo sabes, pero no solamente los cubanos, a todos los emigrantes cuando llegan a los Estados Unidos le dan eso. Eso es con los emigrados. Imagínate la persona que puede trabajar, que tiene seguro social, seguro médico. Estamos hablando de Estados Unidos, donde está el Jefferson Hospital en la Florida, que es un hospital público, que es uno de los mejores hospitales del mundo, no de Estados Unidos, Micaela. No sigas engañando más a la gente. No sigas vendiendo más la historia de que el imperialismo yanqui es cruel, que es lo peor, que es lo más malo del mundo. No es así. No estoy haciendo una defensa de Estados Unidos. Pudiera hacerla. Con todos los elementos que me ha dado esta muchacha, pudiera hacerla. Y pudiera dejarla bien cagadita. Pero no es así. No sigas mintiéndole al pueblo uruguayo. Todos los uruguayos que hayan ido a Estados Unidos a trabajar o a vivir de manera temporal y hayan regresado a su país, saben bien que eso es mentira. Muchos uruguayos se han ido a los Estados Unidos y han virado con los bolsillos llenos de dólares y han impuesto su negocio acá porque esta es tu tierra y aquí es donde están tus raíces, tu cultura, tu idiosincrasia, tu gente, tu mate, los colores que tú quieres ver. Muchos uruguayos lo han hecho, se han ido a los Estados Unidos y han regresado con los bolsillos llenos de dólares, se han ido a Europa y han regresado con los bolsillos llenos de dólares.
Hay muchos que le ha ido mal, como es lógico. No todo el mundo tiene la misma suerte. Pero no sigas vendiendo esa mentira. Donde tienen la oportunidad de florecer es en el capitalismo. Si quieren socialismo en estos países, bueno, solamente miren Nicaragua, Venezuela, Cuba, lo que pasó en Argentina durante todo este gobierno kirchnerista. Mírenlo, un desastre económico y social. Por no hablar del desastre político, que es otra cosa. Todo el robo, toda la malversación, todos los encubrimientos, todo eso. Yo sé que este pensamiento ha calado mucho en la gente porque ha fallado la política. Porque los políticos tradicionales han fallado. Ha fallado la derecha. Por eso piensan así. Por eso se unen a toda esta sarta de mentiras y esta locura. Yo sé que hay una deuda de los políticos de derecha con América Latina. Gracias a Dios, en Argentina se está viendo este movimiento de Milei y se está viendo cómo se están arreglando las cosas. Pero es una locura, Micaela. Realmente es una locura todo lo que estás diciendo. Vamos a escuchar lo que sigue diciendo esta muchachita. ¿Vale? Pero ese es el país de la libertad. ¿Pero por qué tenés que sacar una cosa por la otra? No, yo no te lo estoy sacando. Lo que te digo es que eso tampoco es la democracia. No, es mucho menos la democracia. Mejor. Perfectible. Es el ejemplo clásico de la democracia, Micaela. Es el ejemplo clásico de la democracia. Por eso es que lo sacas. Porque tratas de enfangar la imagen de lo que es una verdadera democracia con todos estos argumentos socialistas comunistoides que son una mentira. ¿Y por qué? Por supuesto, menos mal. El entrevistador hace una pregunta ahí que, bueno, menos mal que es válida y bastante válida. ¿Por qué, si estamos hablando de la dictadura cubana, tienes que hablar de los Estados Unidos? No es tampoco. Porque no hay nadie que se organice para que eso mejore. Porque no te podés organizar. Mirá a los estudiantes ahora en la universidad. Mirá a los estudiantes que le van a mandar la guardia, la Guardia Civil. La Guardia Nacional que tiene. La Guardia Civil. ¿Eso es organizarte? Eso es democracia. Es la Guardia Nacional, Micaela. El muchacho te lo dijo bien. No sigas insistiendo en... No seas tan ignorante. ¿Democracia? No es verdad. No es verdad. Pero eso es democracia. Vuelvo a la pregunta anterior. Eso, o sea, vos apoyás a Estados Unidos, sos un demócrata. Vos apoyás a Cuba, estás apoyando una dictadura. Y es así. Apoyas a Cuba y apoyas una dictadura. Apoyas a Venezuela y apoyas una dictadura. Apoyas a Nicaragua y apoyas una dictadura. Apoyas a Rusia y apoyas una dictadura. Apoyas a China y estás apoyando una dictadura. Apoyas a Corea del Norte y estás apoyando una dictadura. Es así, es la verdad. ¿Está bien? Que no te guste es otra cosa. Que vaya en contra de tus principios comunistas es otra cosa. Pero la realidad es que son dictaduras. Yo creo que no lo entiendo. Para no empantanarnos 100% en eso, vuelvo a la pregunta anterior, ¿no? Vos ves que el Partido Comunista Uruguayo tiene una historia muy democrática y vos hablás de democratizar más la sociedad, darle más poder de decisión a las personas, pero para mí existe como un ruido extraño cuando vos profundizás un poco como hicimos ahora con lo de Cuba, porque después la gente lo que dice es, está bien, me dicen para la interna más democracia, pero yo veo que lo que apoyan es Cuba, que es un sistema que democráticamente, vos podrás decir que es una democracia distinta y es 1000 veces mejor que la estadounidense. El 90% de la gente, me parece uruguaya, no tiene esa sensación. No tiene otra, ¿no? ¿No estás de acuerdo? No. Para vos la mayoría de los uruguayos piensan que Cuba es una democracia distinta. Sí. Bueno, eso es... Bueno, te voy a decir algo. Si realmente la mayoría de los uruguayos piensan que Cuba es una democracia, primero, que es una democracia, segundo, que sea distinta, entonces es que los cubanos de acá hemos sido unos... hemos seguido siendo los corderos, los carneros que éramos en Cuba. Porque me imagino que cada cubano que viva en Uruguay le ha dicho ya a cada uruguayo, que sea su vecino, su amigo, su compañero de trabajo, su pareja, lo que sea, le haya contado la realidad de Cuba. Y se lo haya dicho a su familia y le ha dicho, vos sabes qué, en Cuba las cosas no son como nos dice Micaela. Cuba no es una democracia diferente, Cuba es una dictadura. Cuba es un pensamiento único, un régimen totalitario y asesino.
Eso es lo que es Cuba. Fidel Castro fue un loco maniático asesino, como lo era Hitler. Ay, ¿qué dijiste? Como lo era Hitler, así mismo. ¿No te gustó? Bueno, échale azúcar, pero es así. No sé si el 90%, porque bueno, justo soy politóloga y lo de las encuestas también Bueno, está me bien. afecta. Olvídate del número, lo que te digo la mayoría. Olvídate del número. Pero creo que hay mucha gente en Uruguay que cree que Cuba... Ay, yo soy politóloga. Estudié en los Estados Unidos. Me dieron una beca, una pasantía al Partido Demócrata en Nueva York. Que no se les olvide, fue en Nueva York, ¿eh? Estudié en el capitalismo cruel y me hice politóloga. ¡Qué alegría! Y voy a defender, adivinen a quién, ¡al comunismo! ¿Qué nivel de locura hay en el mundo? Cuba es un país que pasó por un proceso de liberación y que vive bajo un bloqueo criminal. Por lo menos eso. No sé si la gente piensa en Cuba sobre... asocia Cuba con una dictadura. De verdad, en Uruguay creo que no. Bueno, te voy a decir que sí. En Uruguay sí. Conozco mucha gente que sabe que en Cuba, perdón, hay una dictadura. Ahora, que les importe, eso es otra cosa. Saben que en Cuba hay una dictadura y no les interesa. ¿Sabe por qué? Porque ninguna plataforma en tu país le da visibilidad al dolor cubano. Se habla de la dictadura, se da su opinión, se hace todo como que un chiste, algo cómico, pero no se le pone seriedad al tema Cuba. Y como a nadie le interesa lo que pasa en Cuba, por eso muchos uruguayos saben que hay una dictadura, pero no sienten que sea una dictadura, no sienten que estén matando a los cubanos, no sienten que los cubanos hayan tenido que ir porque no tienen libertades, ni comida, ni ropa para sus hijos, ni nada por el estilo. No sienten eso. No es una dictadura tan mala como la que tuvo Uruguay. Es 100 veces peor. 100 veces peor que la dictadura que tuvo Uruguay. En el tiempo, en la cantidad de muertos y desaparecidos, en la cantidad de torturados, en la cantidad de personas que han muerto cruzando el estrecho de la Florida para llegar a tierras de libertad, en la cantidad de personas que han muerto cruzando la selva de Darién para llegar a tierras de libertad, que se han establecido no solamente en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, que gracias a Dios ahora tiene otro presidente con otra mentalidad, que le está haciendo la guerra a lo que eran los males grandes que tenía El Salvador. Entonces, debido a todas esas cosas, Micaela, la gente no piensa, los uruguayos no piensan, ni tienen ¿cómo decir?, la seguridad de por qué Cuba es una dictadura tan mala. Pero además no conocen ni de la historia la mitad. O sea, los uruguayos no saben, o muchos no saben, que todo lo que ha traído la dictadura cubana y que muchos de los muertos en Uruguay durante la época de la dictadura, durante la época del movimiento Tupamaru, tienen que ver con la dictadura cubana. Eso tampoco lo saben. Y el día que los uruguayos sepan que muchos de sus familiares murieron porque siguieron las ideas locas de la dictadura cubana, porque siguieron todos los movimientos de liberación que desde La Habana se empezaron a fraguar y formar dentro de América Latina, entonces quizás no los vean a ustedes con tan buenos ojos. También hay que Creo ver que en Uruguay estamos un poquito mejor de cabeza, ¿no? Y pensamos en otras cosas. También hay que ver cuánta gente le preocupa realmente. Si yo agarro alguna encuesta en la calle, Cuba es una dictadura, ¿te importa, sí o no? Versus, no sé, trabajo, salud, Puede ser. mil cosas. Pero bueno, el rol del Partido Comunista sobre la democracia. Eso era. Claro, porque a la interna ves que tiene una historia muy democrática, pero yo qué sé, murió agarrado de la Unión Soviética, Cuba, vos lo estás defendiendo ahora,
China, podemos decir que es un caso distinto, como decías vos, también es cierto que el comunista uruguayo no quiere importar el modelo ¿no? chino, etcétera. Sí, ninguno de los ¿Por, modelos. por qué pensás que te termina viendo esa alineación con, yo qué sé, la Unión Soviética? No me dirás que era también una democracia distinta, ¿Puedo empezar? hiperparticipativa, no me vas a decir eso. Empezaba. Bueno, te cuento. Qué cómico, qué risa da hablar de las dictaduras y de donde muere gente, ¿verdad? Es tan cómico eso, es tan risible decir, sí, bueno, sí, en Cuba sí han asesinado a un montón de gente, han cagado a un millón de gente, les han partido la cara, han arrastrado mujeres por las calles, las han violado, las han asesinado, las han desaparecido, pero ¿qué pasa? No pasa nada, che, no pasa nada, todo está bien, todo está bien. Es realmente divertido que me hables de que hay democracias diferentes y que Cuba es una dictadura. No, no lo es para nada, es totalmente diferente a lo que tú piensas. Es tan falto de empatía, es tan duro escuchar a una persona que tiene un cargo político hablar todas estas sandeces y estas estupideces. Es tan duro escuchar esto, Dios mío, que ya les digo, mire, hoy voy a cortar el video hasta acá, no quiero hacerlo más largo, seguiré con esto porque creo que da para una segunda o una tercera parte y esto se vuelve Star Wars, el Imperio contraataca y todas estas cosas, porque es tanto lo que hay que sacar de las fantasías y delirios de esta muchacha que se pueden hacer. Es más, puedo hacer mi carrera de youtuber con ella, fácil, lo pudiera hacer. Pero hay otras cosas también que merecen atención. Esto solamente, a ver, vamos a dejarlo en 2 programas. Esto es solamente para alertar a los uruguayos. Hermanos uruguayos, todo lo que ha dicho esta mujer hasta acá es mentira. Todo lo que ha dicho esta mujer hasta acá es mentira. No existe el bloqueo norteamericano hacia Cuba. Pueden buscar los datos, son públicos. Estados Unidos creo que es el tercer o cuarto socio comercial de Cuba más grande, o sea, Cuba compra alimentos, medicinas, equipamiento médico a los Estados Unidos de manera directa. No existe. Existe un embargo comercial producto a que la dictadura cubana al inicio de la revolución robó propiedades a empresarios norteamericanos y a empresarios cubanos que al llegar a los Estados Unidos pusieron una queja frente al Congreso de los Estados Unidos, junto con los empresarios norteamericanos. Por eso, Cuba tiene un embargo económico. No es un bloqueo. No repitan más esa mentira. Tiene un embargo económico porque son ladrones. Hermano, si ahora a ti alguien te roba, puede ser que te robe una vez, pero no te va a robar 2 veces. Si te roba 2 veces, entonces, bueno, eres medio come mierda. Pero es así. Esa es la realidad, esa es la verdad. No hay otra. Si quieres saber lo que ha sufrido un cubano, si quieres saber todo lo que ha pasado un cubano, todo lo que sufre un cubano aún estando en un país libre como es Uruguay u otro país, habla con él y pregúntale, brother. No te dejes guiar por estas personas que vienen con un discurso que todo es mentira. Pregúntale, infórmate y después ponte y siéntate y piensa, ¿realmente este tipo de personas, este tipo de políticas, esto es lo que yo quiero para un gobierno? Eso te lo dejo a ti. Eso te lo dejo a ti. Seguiremos con esto en una segunda parte, porque ya te digo, esto tiene tela por donde cortar, pero bastante. Hasta sastre me puedo hacer aquí con ella. Bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Esperen un segundo programa para darle mi respuesta a Micaela. Espero que les guste, espero que se suscriban a mi canal, espero que compartan, espero que le den a la campanita para que le den notificaciones de cuando suba otro video y les deseo muchas bendiciones, que tengan un excelente día, que logren cualquier cosa que se propongan, siempre que lo hagan con trabajo, esfuerzo, sacrificio, no recostados pidiendo y viviendo de ayudas, porque eso solamente te va a dar una pequeña manutención, pero no te va a hacer lograr tus sueños y desarrollar tus metas. Y estamos en un país de libertad. Patria, vida, libertad. Abajo la dictadura. Libertad para los presos políticos.
libertad para José Ariel Ferrer, para Michael Osorbo, para Luis Manuel Otero Alcántara y tantos otros presos políticos que tiene la dictadura hoy en día en mi país. Esto es todo, espero que les haya gustado, espero, ya les digo, que lo compartan y bueno, nos vemos en otro video. Chao.